Y nos metemos a la política, que hay varias noticias importantes, y empezamos hablando de la coalición de la esperanza. Tenemos en línea a Humberto de la Calle, pues que dice que va a armar la lista justamente de la coalición de la esperanza. Muchísimas gracias por atendernos, doctor Humberto de la Calle. Buenos días. Buenos días, Yolanda. Encantado de saludarte y además muy grato volver como así sea virtualmente, a la cabina donde trabajé tantos años. Pues bienvenido siempre, por supuesto. Entonces, cabeza de lista para el Senado, doctor Humberto de la Calle. Pues lo que yo dije en el día de ayer es lo siguiente: yo estoy disponible, uno le toca hacerle el oficio que toque. Yo no tenía en mi plan vital ser miembro del Congreso, no lo tengo, pero me parece que si hay un llamado, que es un llamado importante, que ha hecho la coalición. Ayer y antier lo repitió el doctor Sergio Fajardo, en fin. Pero la idea mía tiene que ir mucho más allá. Yo no estoy en plan de hacer una lista ahí como llena de pegotes y de eh, artificios aritméticos a ver si uno llega al Congreso o no. Eso me parece que incluso es hasta anodino o inútil. Ser yo o no ser miembro del Congreso me parece que no es lo importante. Lo importante es que logremos a partir de esto un trabajo muy amplio de unidad de los sectores que no creen el fanatismo, que creen la política incluyente, serena, reflexiva, democrática. En segundo lugar, que esto implique un llamado a muchos más y no solo alrededor de mi nombre. Y tercero, que además consolide una bancada que se mantenga unida en torno a unas líneas que vayan dirigidas sobre todo a superar esta situación de ruptura social. Yo estoy viendo que en Colombia no es solo los problemas de la pandemia y las dificultades de las familias, sino que aquí hay un desastre que ha arruinado las instituciones. Eso exige un trabajo de largo plazo en el Congreso, acompañando al gobierno, si es en la misma dirección, o incluso haciendo oposición, que es también un derecho democrático. Entonces, lo que estoy señalando es que yo estoy dispuesto a hacer el oficio que me toque, pero en el entendido de que es una cosa mucho más grande. Y por eso ayer hablaba de llamar al nuevo liberalismo, a Ingrid Betancourt. Me parece que hay que establecer contactos con Alejandro Gaviria. Es el momento de la unión y esperar las decisiones hoy del Verde. Dentro del Partido Verde hay personas que sostienen esta misma línea de trabajo. Es mucho más grande que eso, y repito que sobre la base ojalá de ganar también la presidencia, para un modo de gobernar más colectivo, más en el gabinete, más incluyente, una verdadera coalición, no para ganar unas elecciones, sino para gobernar en el largo plazo. Pues doctor Humberto, muy interesante, porque mucha gente pensando en la presidencia de la República, pero muy poca en el Congreso, y la calidad del Congreso pues va a ser determinante del año 2022 hacia allá. Una pregunta, doctor Humberto: ¿van a escoger listas abiertas o cerradas? Que también siempre ha habido un debate alrededor de la conveniencia de, ojalá, unas listas cerradas que representen esa coherencia de los partidos políticos. Pero en este caso, ¿por qué modelo se van a ir? En mi opinión personal, y es un tema importante, como usted lo señala, yo creo que debe haber una lista cerrada. ¿Por qué? Porque las listas abiertas, que en el pasado fueron, dijéramos, un avance democrático, porque le permitía al elector ordenar la lista y no la imposición del partido, pero eso se volvió un tejemaneje, además con una capacidad de generar financiaciones ilegales, corrupción, exceso de clientelismo. Eso es lo que se refleja después en un congreso de varones electorales y no de bancadas serias con un programa. Luego, yo favorezco categóricamente, y en este momento con mayor razón, la lista cerrada. Doctor Humberto, bueno, y eso además le permitiría al candidato pues tener un programa alrededor del cual aglutinar pues su gobierno y su bancada. Pero digamos, ¿cómo se le plantea el escenario con un nuevo liberalismo, que usted le hace un llamado, pero un nuevo liberalismo que con legitimidad quiere recuperar las banderas de Galán, quiere tener listas, quiere tener candidatos? Por un lado, y por otro lado pues hay una ventana que se abre con los verdes, que están, digamos, ese sería un en contra, y un pro, el que los verdes parece que van a decretar libertad para sus militantes, lo cual podría desbaratar a los verdes, pero nutrirle la lista única. Pues lo primero, sobre el nuevo liberalismo, yo sí quiero hacer un llamado, porque me parece que yo sé que la línea de pensamiento del nuevo liberalismo y de los doctores Galán es la misma.
Hay naturalmente una discusión interna de ellos. Algunos piensan que es mejor una lista separada. Yo no voy a inmiscuirme en esa situación privada de los partidos, allá íntima, pero me parece que sí sería un error separar las listas. No solo por cuestiones numéricas, repito, sino porque aquí lo que hay que formar es una masa muy sólida para lo que se venga, tanto si hay un gobierno afín o si estamos en la oposición. Respecto del Verde, igualmente, con el Verde estuvo siempre y ha estado dentro de la coalición de la esperanza, siempre. Ha tenido esas turbulencias internas y claro, uno tendría que saber que ahí hay personas muy valiosas que deberían integrarse acá, pero vamos a ver las decisiones que tomen hoy, porque el problema es que además todo esto choca con pues los reglamentos de los partidos, las leyes, los umbrales, las dobles militancias, etcétera. Luego, yo confío en que se logre mantener la incorporación del Verde, en particular de las personas que han mostrado afinidad con el pensamiento que aquí estamos exponiendo. Doctor Humberto de la Calle, pues bueno, lo veremos de nuevo en la plaza pública, en la campaña, y pendientes entonces de lo que pase finalmente con la lista de la coalición de la esperanza y que pase con el centro, ¿no? Que todos los días hay cartas, llamados, conversaciones, pronunciamientos, en fin, a ver qué pasa. Se está moviendo la política, todavía a estas alturas de la vida hay mucho por definir. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias, Yolanda. Te agradezco mucho a ti y a todo el equipo de trabajo. Gracias. Humberto de la Calle, cabeza de la lista para el Senado de la coalición de la esperanza, lista cerrada, lista cerrada, es lo que dice Humberto de la Calle. Pues falta que la compongan y falta mirar qué va a pasar con la coalición, porque recordemos que en la coalición pues hay partidos, algunos de los cuales van con sus propias listas, José Manuel, ¿no? Es decir, también es el lío. A mí me parece que el deseo del doctor Humberto de la Calle, que además debería ser el deseo de la política en general, de tener unas listas cerradas al Congreso, va a ser difícil. Yo creo, por lo que he podido también hablar con otros miembros de la coalición de la esperanza, como el doctor Cristo y otros, creo que se van a ir por la línea práctica de unas listas abiertas, aunque el doctor Humberto de la Calle pues dice que quisiera lograr ese propósito de las listas cerradas, pero como estamos hablando de coalición de partidos políticos, eventualmente el Partido Verde, eventualmente el Nuevo Liberalismo y otros movimientos, pues yo creo que va a ser difícil ordenar eso y que todo el mundo esté de acuerdo con tener el número 2, el número 20, eso no va a ser tan fácil de cara a esta nueva modalidad también que vamos a ver mucho, ¿no? Yo creo que en esta elección al Congreso va a haber más listas al Congreso que tradicionalmente y vamos a tener ese modelo muy marcado de listas por coalición y no ya solamente listas por partidos que se van solos. Bueno, esto por los lados del Centro, Coalición de la Esperanza, pero hablemos, José Manuel, del Centro Democrático, porque hoy tenemos una cita bien importante. Están en proceso de elección del candidato del Centro Democrático y hoy hay debate de candidatos, José Manuel. Pues Yolanda, lo habíamos dicho, ya arrancaron el trabajo de campo los miembros del Centro Democrático que les llevará a la escogencia de un candidato o candidata única el próximo 22 de noviembre. Hoy quedan entonces de aquí hacia ya 10 días una recta final importante y vamos a poder en un primer debate oír a esos candidatos presidenciales. Después haremos lo mismo con cada una de las consultas que se vayan formando. La cita, como usted lo menciona, Yolanda, es a las 6 de la tarde hoy a través de noticiasrcn.com, a través de ntn24.com se puede seguir el debate y en NTN, en la señal internacional, también estaremos de 6 a 7 con los 5 precandidatos del Centro Democrático preguntándoles por distintos temas y viendo finalmente quién va a ser el candidato de ese sector de la derecha del Centro Democrático el próximo 22 de noviembre. Vamos a ver qué pasa porque la pelea está dura también allí. Recuerden ustedes, la selección del candidato en ese partido es por la vía de encuestas y se dice que están punteando 2 candidatos, Oscar Iván Zuluaga y María Fernanda Cabal, pero cualquier cosa puede pasar entre la militancia del Centro Democrático. Los otros candidatos son Rafael Nieto, Paloma Valencia y Alirio Barrera, Yolanda. Bueno, los pronósticos están como que entre Oscar Iván Zuluaga y María Fernanda Cabal, pero bueno, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Pero dicen que Paloma Valencia le ha ido muy bien en los foros, pero eso es otra cosa porque los foros son muy cerrados. Sí, hay que mirar la percepción que tenga también la gente, pero bueno, esto define un jugador importante en las elecciones. Pues quedarían ya 2 candidatos, el 22 de noviembre ya tendremos 2 candidatos claros, el del Centro Democrático y el doctor Gustavo Petro, y el resto seguimos en
en el salpicón. Pero ojo, porque es que el del Centro Democrático, José Manuel, puede ir a una consulta. De acuerdo. Con pero otros digamos, candidatos de la derecha, ¿no? Es decir, que llegue, claro, dijéramos, hasta la elección final, no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Total, Yolanda y María Elvira. Podría verse además, dependiendo de quién sea el candidato que se escoja, si acerca o aleja mucho más, ¿no? Porque no necesariamente el candidato del Centro Democrático, así en categoría abstracta, es el que puede entrar a una consulta. Dependiendo de quién vaya a ser, yo creo que los otros candidatos deciden si se pegan a ese candidato o si más bien lo dejan llegar solito a la primera vuelta por considerar que sea un elemento tóxico, digamos, dentro de la campaña presidencial. Así que esa decisión, como usted lo menciona, Yolanda, es bien interesante y bien importante de cara al ajedrez político del próximo año. Muy bien, y para completar, entonces 6 de la tarde es la cita, lo pueden ver de manera virtual en los portales de Noticias RCN, en NTN24 también, atentos. Interesante debate porque en este momento están haciendo la medición, están haciendo la encuesta. Se ha movido mucho el mundo de la política también y de los sectores de opinión y del periodismo en las últimas horas, José Manuel, por los resultados de la encuesta de cifras y conceptos que hace entre líderes de opinión, en donde se habla de los dirigentes políticos más destacados, de los tuiteros, por ejemplo, que ahí aparece, si la memoria no me falla, en algo de lo que he visto, Daniel Samperospina en el primer lugar. José Manuel, correcto. Datos para destacar. Sí, son más de 1.500 encuestas que se practican todos los años por parte de esta firma encuestadora Cifras y Conceptos entre líderes de opinión. Como usted lo menciona, los tuiteros más leídos de Colombia son Daniel Samperospina con un 9%, Álvaro Uribe con un 7%, Gustavo Petro también aparece allí con 7%, Félix de Bedú, Daniel Coronel y Margarita Rosa de Francisco. Pero también se habla, usted ya lo decía, de los congresistas que tienen más respeto, digamos, entre los líderes de opinión en Colombia, tanto senadores como representantes a la Cámara. Miren, el caso de los senadores de la última legislatura se destaca, yo diría que permanentemente ha estado ahí en ese primer lugar, el senador Jorge Enrique Robledo, a Iván Cepeda le va bien, al propio Gustavo Petro, a Angélica Lozano y a David Barguil, dentro de los primeros que son los más destacados entre 108 senadores. Y de representantes a la Cámara, Yolanda, le puedo mencionar en un primer lugar a una mujer, a Juanita Gubertus. De hecho, los 3 primeros lugares en representantes a la Cámara más destacados están ocupados por mujeres. Juanita Gubertus, como le digo, en el primer lugar, María José Pizarro en el segundo lugar, Ángela María Robledo en el tercer lugar. Y luego aparecen otros representantes jóvenes como José Daniel López, como Inti Asprilla, como Catherine Miranda, como Catalina Ortiz, como Gabriel Santos y Mauricio Toro y David Racero. De manera que interesante que los líderes de opinión en Colombia valoren y respalden el trabajo de senadores veteranos como Jorge Robledo, pero sobre todo de estos jóvenes que también le acabo de mencionar. Bueno, pues muchos comentarios, es uno de los temas de momento en las redes sociales, muchos de los líderes de opinión, periodistas, dirigentes políticos y demás, pues mostrando los resultados y los que aparecen allí como los destacados o los primeros dentro, insistimos, de los líderes de opinión. O sea, la encuesta es entre líderes de opinión, no es una encuesta masiva de ciudadanos que hace tradicionalmente Cifras y Conceptos. Esto ha movido, por supuesto, la política y el mundo del periodismo en las últimas horas. Son las 7 de la mañana, 42 minutos.